Mi abuela practicaba rituales y me lo dejó todo a mí. Prólogo. El día que todo cambió. Nunca olvidaré el día en que recibí la llamada. Era un martes gris de noviembre y mi teléfono sonó a las 6:47 de la mañana. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de mi tía Patricia me confirmó lo que mi corazón ya sabía. La abuela Elena había fallecido durante la noche, pacíficamente, en su sueño. La abuela Elena no era como las otras abuelas. Mientras mis amigos hablaban de sus abuelas que tejían suéteres y horneaban galletas, la mía era diferente. Misteriosa, poderosa, temida y respetada en igual medida por todos en el pueblo. La gente venía a ella con sus problemas, sus enfermedades, sus corazones rotos y sus enemigos. Y ella siempre tenía una solución, siempre sabía qué hacer. Crecí viendo velas encendidas a todas horas en su casa, escuchando murmullos de oraciones en idiomas que no reconocía, observando visitantes que llegaban de noche con la cabeza cubierta. Mi madre me advertía que no hiciera preguntas, que no tocara nada en la habitación especial de la abuela, que respetara sus prácticas sin cuestionarlas. «Es el don de la familia», decía mi madre con una mezcla de orgullo y temor en sus ojos. «Viene de muy lejos, de muy atrás, pero mi madre nunca heredó ese don. Según la abuela, había saltado una generación, y ahora mientras me preparaba para viajar al pueblo para el funeral, no podía evitar preguntarme qué significaría eso para mí». Capítulo 1. La herencia. El funeral fue exactamente como la abuela lo habría querido, pequeño, íntimo, pero intenso. No hubo un sacerdote católico, sino un curandero anciano del pueblo vecino que realizó una ceremonia que mezclaba elementos cristianos con algo mucho más antiguo. Quemó hierbas que llenaron el aire con un aroma penetrante y dulce. Cantó en una lengua que sonaba como náhuatl, pero con palabras que incluso los hablantes nativos presentes no reconocían completamente. Mientras el humo se elevaba y las palabras del curandero llenaban el aire, sentí algo extraño, una vibración en el aire, como si el espacio mismo estuviera respondiendo a sus palabras. Miré alrededor para ver si alguien más lo sentía, pero todos tenían la cabeza inclinada en respeto. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los asistentes se había ido, el abogado de la familia, el señor Mendoza, me llevó aparte. Era un hombre mayor, que conocía a la abuela desde hace décadas, y su expresión era grave. «Tu abuela dejó instrucciones muy específicas», me dijo, sacando un sobre amarillento de su maletín. «Todo su patrimonio va para ti. La casa, sus pertenencias y su habitación especial. Todo». Mi tía Patricia, que estaba cerca, no pudo ocultar su expresión de alivio. Más tarde me confesaría que había temido heredar las cosas de la abuela. «No soy lo suficientemente fuerte para eso», me dijo. «Pero tú, la abuela siempre dijo que tú eras diferente, que tenías la marca». ¿La marca? No sabía qué significaba eso, pero pronto lo descubriría. El señor Mendoza continuó. «Hay una segunda carta, sellada. Tu abuela fue muy clara. Debes leerla solo cuando estés completamente sola en su casa, en su habitación especial, ni antes ni después». Ella fue muy insistente en este punto. Me entregó un sobre lacrado con un sello de cera roja. En la cera estaba impreso un símbolo que me era vagamente familiar, aunque no podía ubicar donde lo había visto antes. Era una estrella de 8 puntas con un ojo en el centro. Esa noche, después de que todos se habían ido y las últimas luces del pueblo se apagaron, me encontré sola frente a la puerta de la habitación especial de la abuela. La puerta de madera oscura que, durante toda mi infancia, había representado el límite absoluto, el lugar prohibido, el sancta sanctorum de los misterios de mi abuela. Saqué la llave que el abogado me había dado. Era una llave antigua, de hierro negro, más pesada de lo que debería ser. Cuando la inserté en la cerradura, sentí un pulso de energía recorrer mi brazo. La puerta se abrió sin un solo sonido, a pesar de sus años. Capítulo 2. La habitación de los secretos. Lo primero que me golpeó fue el olor. No era desagradable, pero era intenso.
una mezcla compleja de incienso, hierbas secas, cera de vela y algo más, algo que no podía identificar, pero que era a la vez terroso y celestial. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra. La habitación era más grande de lo que había imaginado, extendiéndose hacia atrás más de lo que la casa parecía permitir desde el exterior. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de frascos, botellas, cajas, libros encuadernados en cuero y objetos cuyo propósito no podía siquiera adivinar. En el centro de la habitación había una mesa grande de madera oscura, manchada y marcada por años de uso. A su alrededor, velas de todos los tamaños y colores estaban dispuestas en patrones específicos. En las paredes colgaban imágenes. Algunas eran santos católicos que reconocí, pero otras eran figuras que nunca había visto, deidades de rostros severos y atributos extraños. Un altar ocupaba la pared del fondo. Era elaborado, con múltiples niveles, cubierto de fotografías, ofrendas, flores secas, cristales, y lo que parecían ser huesos pequeños dispuestos en patrones geométricos. En el centro del altar había una fotografía grande de la abuela, pero de joven, con una expresión en sus ojos que era a la vez desafiante y sabia. Me acerqué lentamente, casi con reverencia. Cada paso que daba en esa habitación sentía como si estuviera cruzando un umbral, no solo físico, sino dimensional. El aire mismo parecía más denso, cargado de años de intención, de rituales, de poder acumulado. Sobre la mesa encontré un libro abierto. Era un grimorio, eso era evidente. Las páginas estaban llenas de escritura a mano, diagramas, símbolos que me resultaban a la vez totalmente ajenos y extrañamente familiares, como si los hubiera visto en sueños. La página abierta tenía un título, Para la que viene después. Con manos temblorosas, saqué la carta sellada que el abogado me había dado. El momento había llegado. Me senté en la silla frente a la mesa, la misma silla donde la abuela debió haber pasado incontables horas, y rompí el sello. La letra de la abuela era clara y firme. Mi querida nieta, si estás leyendo esto, significa que he cruzado al otro lado y que has aceptado tu herencia. No solo la casa, no solo los objetos, sino el don, la responsabilidad, el peso y el poder que han pasado de generación en generación en nuestra familia, durante más tiempo del que los registros escritos pueden contar. No elegí esto para ti, como no fue elegido para mí. El don elige a su portador. Desde que eras niña lo vi en ti. La sensibilidad, la percepción, la capacidad de ver más allá del velo que separa los mundos. Tu madre no tiene esto. Es una bendición para ella y una maldición para ti. Porque una vez que el don despierta completamente, no puede ser ignorado sin consecuencias graves. Lo que estás por descubrir en esta habitación, en los libros que he dejado, en los rituales que he documentado, puede asustarte. Puede hacer que quieras huir, que quieras rechazar todo esto y volver a tu vida normal. Pero debes saber que ya no hay camino de regreso. Al entrar a esta habitación, al leer esta carta, al tocar los objetos de poder que he acumulado y consagrado durante décadas, has comenzado tu iniciación. Te dejo no solo conocimiento, sino también obligaciones. Hay espíritus con los que nuestra familia ha trabajado durante generaciones, acuerdos que deben ser honrados. Hay protecciones sobre nuestra familia que deben ser mantenidas. Hay un balance que debe preservarse. En el cajón superior izquierdo de esta mesa encontrarás tu primer libro de instrucción. Léelo completamente antes de intentar cualquier ritual. En el cajón inferior derecho está mi diario personal, donde he documentado mis experiencias, mis éxitos y mis errores. Aprende de ellos. Recuerda siempre, el poder sin sabiduría es peligroso. La práctica sin protección es fatal. Y los espíritus con los que trabajamos no son nuestros amigos ni nuestros sirvientes, sino nuestros socios en un contrato antiguo. Respétalos siempre. Hay mucho que aprender, mi niña, y yo estaré contigo, aunque no de la manera que estaba antes. Llámame cuando me necesites, sabrás cómo, con todo mi amor y toda mi confianza, tu abuela Elena. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas.
El peso de lo que estaba aceptando comenzaba a hacerse real. Doblé cuidadosamente la carta y la coloqué sobre el altar, junto a la fotografía de la abuela. Luego, con manos que ya no temblaban, abrí el cajón superior izquierdo. Capítulo 3. Los primeros pasos. El libro que saqué del cajón era antiguo, pero estaba en excelente estado. La cubierta era de cuero negro, suave al tacto, y en la portada había grabado el mismo símbolo de 8 puntas con el ojo en el centro que había visto en el sello de cera. Cuando abrí el libro, reconocí inmediatamente la letra de la abuela en las primeras páginas. Era su escritura, pero más joven, más irregular, como si ella misma hubiera sido una estudiante cuando comenzó este libro. Manual de iniciación, lecciones fundamentales para la practicante nueva. Las primeras páginas eran una introducción a lo que la abuela llamaba el arte, no magia, no brujería, aunque esas palabras aparecían ocasionalmente, simplemente el arte. La práctica de trabajar con las fuerzas que existen más allá del mundo visible, de mediar entre lo físico y lo espiritual, de cambiar la realidad a través de la voluntad, el conocimiento y el ritual. La abuela había sido meticulosa en su documentación. Cada página estaba llena de información, teoría, práctica, advertencias, diagramas. Había secciones sobre la naturaleza de la energía espiritual y cómo percibirla, los diferentes tipos de entidades con las que se puede trabajar, la importancia de la protección y la limpieza espiritual, el significado de hierbas, cristales, colores y símbolos, las fases de la luna y su influencia en los rituales, cómo construir y mantener un altar, las reglas no escritas que toda practicante debe seguir. Me sumergí en la lectura. Horas pasaron sin que me diera cuenta. El libro era absorbente, respondiendo preguntas que ni siquiera sabía que tenía, pero también planteando cientos más. Una de las primeras lecciones que la abuela enfatizaba era la protección personal. Antes de abrir puertas, escribía, debes aprender a cerrarlas. Antes de llamar a espíritus, debes saber cómo despedirlos. Antes de hacer cualquier trabajo, debes protegerte a ti misma. Encontré una sección detallada sobre cómo crear un círculo de protección, cómo sellarse energéticamente y cómo reconocer cuando se está bajo ataque espiritual. La abuela no romantizaba esta práctica. Sus advertencias eran claras y directas. Esto no es un juego. Esto no es entretenimiento. Las fuerzas con las que trabajamos son reales, tienen sus propias agendas y pueden hacer daño si no se las trata con el respeto apropiado. Había una lista de lo que ella llamaba los errores fatales del principiante. Intentar rituales complejos sin la preparación adecuada. Invocar entidades sin conocer sus naturalezas verdaderas. Hacer promesas a los espíritus que no se pueden cumplir. Trabajar sin protección por arrogancia o impaciencia. Usar el arte para dañar sin comprender las consecuencias kármicas, ignorar las señales de advertencia y continuar cuando se debe detenerse. Descuidar las ofrendas y los pactos establecidos. Cada punto estaba seguido de historias, algunas de la propia experiencia de la abuela, otras de practicantes que ella había conocido. Historias de personas que habían cometido estos errores y habían pagado precios terribles: locura, enfermedad, muerte o peor, quedar atrapados entre mundos. Mientras leía, comencé a entender que lo que la abuela practicaba no era algo que pudiera clasificarse fácilmente en las categorías modernas de magia blanca o magia negra. Era algo más complejo, más matizado. Era una práctica que reconocía que el universo opera según leyes que la mayoría de las personas ignoran, y que quienes conocen esas leyes pueden trabajar con ellas, para bien o para mal. Capítulo 4. El diario de la abuela. Después de pasar la mayor parte de la noche leyendo el manual de instrucción, finalmente me atreví a abrir el diario personal de la abuela. Este era diferente. Mientras el manual era didáctico y objetivo, el diario era íntimo, personal, a veces desgarrador. Comenzaba cuando la abuela tenía 17 años, cuando su propia abuela, mi bisabuela María, comenzó a entrenarla en el arte. 5 de marzo,
1952. Hoy, la abuela María me llevó por primera vez a la habitación especial. He pasado toda mi vida sabiendo que esa habitación existía, viendo la luz que se filtraba por debajo de la puerta por las noches, escuchando los cantos y oraciones, pero nunca se me permitió entrar. Hasta hoy. Me dijo que es mi hora, que ella está envejeciendo y que el don debe pasar. Mi madre no puede recibirlo, dice. No tiene la vista. Pero yo sí. Lo he tenido desde niña, aunque no entendía qué era. Las cosas que veía y que nadie más veía. Las sensaciones que tenía sobre las personas. Los sueños que se hacían realidad. La habitación me asustó. Había cosas allí. No solo objetos, sino presencias. Podía sentirlas observándome, evaluándome. La abuela me dijo que no tuviera miedo, que son los espíritus guardianes de nuestra familia, que han trabajado con nosotros durante generaciones. Pero su forma de mirar no se sentía completamente amigable. La abuela realizó un ritual de presentación. Me ungió con aceites que olían a tierra y flores. Murmuró palabras en un idioma que no conozco. Y luego sentí algo cambiar, como si una puerta dentro de mí se hubiera abierto. De repente podía ver más claramente las presencias en la habitación. Figuras translúcidas, algunas humanoides, otras definitivamente no. «Ellos te aceptan», dijo la abuela con una sonrisa, «pero yo no estoy segura de si eso me hace sentir mejor o peor». Seguí leyendo, saltando a través de los años. Las entradas documentaban el aprendizaje de la abuela, sus primeros rituales exitosos, sus primeros errores. Una entrada de 1955 me llamó particularmente la atención. 12 de octubre, 1955. Cometí un error terrible. Intenté un ritual de invocación sin la preparación completa, sin todas las protecciones en su lugar. Estaba ansiosa por probar mi poder, por ver si realmente podía hacer lo que la abuela decía que podía hacer. Invoqué a una entidad que no entendía completamente. El ritual parecía funcionar. La presencia llegó, pero no era lo que esperaba. Era oscura, hambrienta, malévola. Y cuando intenté despedirla, no se fue. Durante 3 días me atormentó. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos la veía. Sentía su aliento frío en mi cuello. Escuchaba sus susurros prometiendo cosas terribles. La abuela María tuvo que intervenir. Realizó un ritual de destierro que duró horas. Quemó hierbas, trazó símbolos, invocó poderes mayores. Finalmente la entidad se fue, pero no sin dejar su marca. Durante meses después tuve pesadillas y aprendí la lección más importante. Nunca, jamás subestimar lo que estás llamando. La abuela no me castigó, no necesitaba hacerlo. El terror que experimenté fue castigo suficiente, pero me hizo prometer que nunca volvería a trabajar sin las protecciones apropiadas, sin el conocimiento completo. Es una promesa que he guardado desde entonces. Esta entrada me heló la sangre. Me hizo real de una manera visceral lo que ya había leído en el manual. Esto no era un juego. Los peligros eran reales. Continué leyendo, fascinada. El diario documentaba décadas de práctica, rituales para sanar, para proteger, para prosperar, pero también para otros propósitos más oscuros. La abuela no ocultaba que había hecho trabajos de justicia, de venganza cuando era necesario, de atadura para aquellos que amenazaban a la familia o al pueblo. Una entrada de 1973 describía un caso particularmente intenso. 15 de junio, 1973. Hoy vino a verme Rosa, la esposa de Miguel del Molino. Tenía el rostro lleno de moretones, mal disimulados con maquillaje. No es la primera vez. He sabido durante años que Miguel la golpea, pero ella nunca había pedido ayuda antes. Esta vez fue diferente. Esta vez él también golpeó a su hija pequeña, Lupita. Rosa está desesperada. Ha ido a la policía, pero Miguel es amigo del comisario. Ha hablado con el sacerdote, pero éste le dice que debe ser una mejor esposa. Nadie la ayuda, así que vino a mí. Le dije que lo que pedía tenía un precio, no monetario, sino espiritual. Que este tipo de trabajo crea ondas que afectan a todos los involucrados. Pero ella insistió. Está dispuesta a pagar cualquier precio para proteger a su hija.
Realicé un ritual de atadura, no para matar. Eso traería demasiadas consecuencias kármicas, pero sí para paralizar su capacidad de hacer daño, para torcer su fuerza contra sí mismo si intentaba usarla para herir. 3 días después, Miguel intentó golpear a Rosa nuevamente. Según me contó ella, cuando levantó su brazo para golpearla sintió un dolor agudo en el pecho. Cayó al suelo, incapaz de moverse. Lo llevaron al hospital. Los doctores dijeron que era un infarto menor, pero que necesitaba descanso completo. Desde entonces ha estado débil. No puede ejercer fuerza sin sentir dolor. Rosa y Lupita están a salvo ahora, pero yo siento el peso de lo que hice. Siempre lo siento. El poder de cambiar la vida de alguien, de intervenir en su destino, nunca se siente ligero. Estas entradas me mostraban un lado de la abuela que nunca había conocido completamente. No solo era una practicante del arte, sino también una protectora del pueblo. Una fuente de justicia cuando el sistema fallaba, una última línea de defensa para los vulnerables. Pero el diario también mostraba los costos. Entradas donde la abuela hablaba de agotamiento, de pesadillas, de periodos donde tenía que purificarse y descansar después de trabajos particularmente intensos. Describía cómo ciertos rituales dejaban marcas, no físicas sino energéticas, que tomaban tiempo en sanar. Capítulo 5. Mi primera práctica. Pasé 3 días completos leyendo antes de intentar cualquier cosa práctica. El manual, el diario y otros libros de la colección de la abuela. Tomé notas extensas, estudié los diagramas, memoricé las protecciones básicas. Finalmente, sentí que estaba lista para mi primer acto real de práctica, crear mi propio espacio protegido. Según las instrucciones de la abuela, cada practicante necesita establecer sus propias protecciones, no solo heredarlas de su predecesora. Aunque la habitación ya estaba protegida por décadas de trabajo de la abuela, yo necesitaba añadir mi propia energía, mi propia intención, hacer el espacio verdaderamente mío. Elegí hacer el ritual al amanecer de un domingo, un momento que el manual indicaba como propicio para nuevos comienzos y protección. Pasé la noche anterior en preparación. Me bañé en agua con hierbas específicas, romero, ruda, laurel, sal marina. Ayuné, medité y visualicé la protección que intentaba crear. Cuando llegó el momento, entré a la habitación con los materiales necesarios: velas blancas, incienso de copal, sal, agua bendita que había traído de la iglesia del pueblo y un pequeño cuchillo ritual que encontré entre las herramientas de la abuela. Siguiendo las instrucciones del manual al pie de la letra, comencé a trazar un círculo alrededor del espacio de trabajo. No solo un círculo físico con sal, sino también uno energético, visualizando una pared de luz blanca elevándose desde el suelo hasta perderse en el infinito. Algo extraordinario sucedió. A medida que trazaba el círculo, concentrándome intensamente en mi intención, realmente podía ver la energía tomando forma. No era imaginación, era visible, tangible, casi sólida. Una luminiscencia azul-blanca que se elevaba de la línea de sal, formando una barrera. Mi corazón latía rápidamente, no de miedo sino de asombro. Esto era real, todo era real. Continué el ritual, invocando protección de los 4 elementos, de los 4 puntos cardinales. Cuando llegué al este y llamé al elemento del aire, sentí una brisa suave tocar mi rostro, aunque todas las ventanas de la habitación estaban cerradas. En el sur, cuando invoqué el fuego, las velas ardieron más brillantes sin que las hubiera tocado. En el oeste, el agua, sentí humedad en el aire aunque era una mañana seca. Y en el norte, la tierra, la habitación entera pareció vibrar con una frecuencia baja y profunda. Estaba funcionando. El ritual estaba funcionando. Culminé llamando a los espíritus guardianes de la familia, aquellos con quienes la abuela había trabajado durante décadas. Usé las palabras exactas que encontré en su manual, pronunciando nombres que sonaban antiguos y poderosos. Y entonces los vi. Figuras comenzaron a materializarse alrededor del círculo, no completamente sólidas, sino translúcidas, como si estuvieran hechas de niebla y luz. Había una mujer anciana
que inmediatamente reconocí por las fotografías. Era mi bisabuela María. Había otras figuras que no reconocí, algunas humanas, otras que tenían formas más ambiguas, y al frente de todos estaba la abuela Elena. Se veía más joven que cuando murió, más vital. Su rostro tenía una luz que no había tenido en sus últimos años. Me miró con una expresión de orgullo y amor que me hizo llorar. «Lo estás haciendo bien, mi niña», dijo, aunque no estoy segura si la escuché con mis oídos o directamente en mi mente. «El don es fuerte en ti, más fuerte de lo que fue en mí a tu edad. Pero recuerda, el poder sin sabiduría es peligroso. Aprende, practica, protégete siempre». Asentí, incapaz de hablar, lágrimas corriendo por mis mejillas. Las figuras permanecieron unos momentos más, y en ese tiempo sentí algo, una conexión, un vínculo formándose entre ellos y yo, no solo con la abuela, sino con toda la línea de practicantes que había venido antes, generación tras generación, todas conectadas a través de este arte, todas parte de una tradición que se extendía hacia atrás en el tiempo, más de lo que podía comprender. Luego, tan gradualmente como habían aparecido, comenzaron a desvanecerse. La abuela fue la última en irse, y antes de desaparecer completamente me dijo: «Cuando me necesites de verdad, llámame, estaré ahí». Y desapareció. Completé el ritual sellando las protecciones, anclándolas no solo en el espacio físico, sino en el plano espiritual. Cuando terminé me sentí agotada pero también extrañamente energizada. Había hecho mi primer ritual real y había funcionado más allá de mis expectativas más salvajes. Me di cuenta en ese momento de que mi vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo una mujer ordinaria con un trabajo ordinario y una vida ordinaria. Era una practicante del arte, heredera de una tradición antigua, portadora de un don y una responsabilidad que apenas comenzaba a comprender. Capítulo 6. Los primeros clientes. No busqué clientes. Ellos me encontraron. Una semana después de establecer mis protecciones, recibí la primera visita. Era doña Carmen, una mujer del pueblo que había conocido a la abuela durante décadas. Llegó al atardecer tocando tímidamente la puerta. «Disculpa que venga sin avisar», me dijo. «Sé que doña Elena ya no está, pero tengo un problema y no sé a quién más acudir. He escuchado que tal vez tú podrías». La invité a pasar. Preparé té y la escuché. Su historia era común pero no menos dolorosa por ello. Su hijo mayor se había involucrado con malas compañías, había comenzado a usar drogas, estaba destruyendo su vida y la de su familia. Ella había intentado todo: conversaciones, amenazas, ayuda profesional. Nada funcionaba. «Tu abuela me ayudó una vez, hace muchos años», me confió doña Carmen. «Mi esposo tenía un problema con la bebida. Ella hizo algo, no sé qué, pero después de visitarla, él dejó de beber. Lleva 20 años sobrio. Sé que ella podía hacer cosas que otros no pueden, y me preguntaba si tú también puedes». Mi primer instinto fue decir que no, que era demasiado nueva en esto, demasiado inexperta. Pero luego recordé algo que había leído en el diario de la abuela. El don viene con obligaciones. Si tienes el poder de ayudar y te niegas sin buena razón, eso también tiene consecuencias kármicas. «Déjame ver qué puedo hacer», le dije finalmente. Después de que se fue, fui a la habitación especial. Consulté los libros de la abuela, buscando rituales específicos para casos de adicción. Encontré varios, cada uno con diferentes enfoques. Algunos se enfocaban en fortalecer la voluntad de la persona, otros en romper las ataduras energéticas que las sustancias crean, otros en proteger a la persona de las influencias negativas que la rodeaban. Decidí por un ritual de múltiples capas que la abuela había usado exitosamente, según sus notas, en casos similares. No era un hechizo de control mental. Eso iba contra mis principios éticos emergentes. En lugar de eso, era un trabajo diseñado para limpiar la energía de la persona, fortalecer su propia voluntad y crear protección contra las influencias que lo empujaban hacia la autodestrucción. Necesitaría una fotografía del hijo de doña Carmen,
algo de su ropa o cabello si era posible, y su fecha de nacimiento completa. Le pedí estos elementos a doña Carmen, quien los trajo al día siguiente. Pasé 3 días preparándome para el ritual. Ayuné, medité, me purifiqué repetidamente. Estudié el ritual hasta que pude visualizar cada paso con perfecta claridad. En la noche de luna creciente, momento propicio para trabajos de crecimiento y fortalecimiento, comencé. El ritual duró 3 horas. Encendí velas de colores específicos, quemé hierbas específicas, tracé símbolos con aceites consagrados sobre la fotografía del joven. Recité invocaciones, primero en español, luego en las palabras antiguas que encontré en los textos de la abuela, palabras que fluían de mi boca con una facilidad que me sorprendió, como si las hubiera conocido toda mi vida. Durante el ritual, entré en un estado alterado de conciencia. Mi percepción se expandió. Podía ver, en mi mente o tal vez más allá de mi mente, al hijo de doña Carmen. Lo vi rodeado de una energía oscura y pegajosa, como alquitrán, que se aferraba a él, que se alimentaba de él. Pero también vi su propia luz interior, débil pero aún presente, luchando por brillar. Dirigí toda mi intención, toda mi voluntad, a limpiar esa energía oscura, a fortalecer esa luz interior. Visualicé cadenas rompiéndose, sombras disipándose, su propia fuerza vital fluyendo más librante. Cuando el ritual terminó, estaba exhausta, pero también sentía que algo se había logrado. Algo había cambiado. Le dije a doña Carmen que observara a su hijo en los próximos días, que los cambios no serían instantáneos, pero que deberían ser perceptibles. También le advertí que el ritual era solo una ayuda, que su hijo aún tenía que hacer su propio trabajo, que su libre albedrío permanecía intacto. 2 semanas después, doña Carmen regresó. Estaba llorando, pero eran lágrimas de alegría. «No sé qué hiciste», me dijo, «pero mi hijo cambió. 3 días después de que hiciste tu trabajo vino a mí. Me dijo que sentía como si una niebla se hubiera levantado de su mente, que por primera vez en meses podía pensar claramente. Pidió ayuda. Está en rehabilitación ahora. Los doctores dicen que está respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento». Me abrazó agradeciéndome efusivamente, tratando de darme dinero que me negué a aceptar. La abuela nunca cobraba por ayudar, le dije. Solo aceptaba lo que las personas podían dar, si querían dar algo. Doña Carmen insistió en dejarme una canasta de comida casera y prometió velas para el altar de la abuela. Esta fue mi primera confirmación real de que el poder era genuino, de que lo que hacía tenía efectos reales en el mundo. Fue emocionante y también aterrador. Con gran poder viene gran responsabilidad, y comenzaba a entender el peso que la abuela había cargado durante décadas. Capítulo 7. Lecciones difíciles. No todos los trabajos fueron exitosos. No todos terminaron bien. Y algunas de mis lecciones más importantes vinieron de mis fracasos. El tercer cliente que vino a mí fue un hombre llamado Alberto. Era más joven que yo, tal vez 28 años, bien vestido, confiado. Quería un trabajo de amor. Había una mujer, me explicó, que él amaba pero que no le correspondía. Quería que yo hiciera algo para que ella se enamorara de él. Me negué inmediatamente. Había leído en el diario de la abuela sus pensamientos sobre los trabajos de amor forzado. Los hechizos de amor que anulan el libre albedrío son moralmente incorrectos y kármicamente peligrosos. El amor forzado no es amor verdadero, y tales trabajos siempre terminan mal para todos los involucrados. Pero Alberto insistió. Ofreció dinero, mucho dinero. Cuando seguí negándome, su actitud cambió. Se volvió amenazante. «Tu abuela hacía este tipo de trabajos», me dijo. «La gente en el pueblo cuenta historias. Sé que ella podía hacer esto». Le expliqué que incluso si la abuela había hecho tales trabajos en el pasado, algo que yo no podía confirmar, yo no lo haría. Le ofrecí alternativas, un ritual para aumentar su propio atractivo y confianza, un trabajo para atraer amor verdadero en general, sin especificar a una persona en particular. Pero él solo quería lo que quería, esa mujer específica, por cualquier medio necesario.
Cuando finalmente lo convencí de irse, pensé que el asunto había terminado. Estaba equivocada. 3 días después, comencé a sentirme mal. Dolores de cabeza intensos, náuseas, una sensación de opresión en el pecho. Al principio pensé que era enfermedad física, pero algo me decía que era otra cosa. Esa noche tuve una pesadilla vivida. Estaba en la habitación especial, pero todo estaba oscuro. Sentí una presencia maligna, algo que me buscaba, que intentaba entrar. Me desperté gritando, empapada en sudor. A la mañana siguiente, consulté los libros de la abuela sobre ataques espirituales. Con creciente alarma, reconocí los síntomas que estaba experimentando. Alguien estaba trabajando contra mí. Realicé los rituales de diagnóstico que encontré en los textos de la abuela. Usando una vela negra y un espejo, pude ver brevemente la fuente del ataque. Era Alberto. Había ido con otro practicante, alguien menos escrupuloso, y había pagado por un trabajo de ataque contra mí. Probablemente como castigo por haberme negado a ayudarlo, o tal vez para debilitarme y obligarme a ceder. Este fue un momento crucial en mi desarrollo como practicante. Estaba siendo atacada espiritualmente por primera vez y necesitaba defenderme. Pasé las siguientes 48 horas en la habitación especial, realizando rituales de protección y contraataque. No dormí, apenas comí. Quemé hierbas protectoras constantemente. Tracé y retracé símbolos de protección. Invoqué a los espíritus guardianes de la familia, suplicando su ayuda. La segunda noche, en el punto más oscuro antes del amanecer, sentí que algo se rompía. El ataque cesó de repente. La opresión se levantó. Pude respirar normalmente de nuevo. Más tarde me enteré de que Alberto había sufrido un accidente menor esa noche. Según los rumores en el pueblo, había sido atacado por un perro callejero sin razón aparente, sufriendo mordeduras en ambas piernas. Tuvo que ser hospitalizado. No tengo evidencia de que mi contraataque causara esto. Tal vez fue coincidencia. Pero una cosa era clara. El ataque contra mí había rebotado hacia su fuente. Las protecciones que había establecido, reforzadas por los espíritus guardianes de mi familia, habían reflejado el ataque de vuelta a quien lo envió. Esta experiencia me enseñó varias lecciones importantes. Primero, que hacer este trabajo inevitablemente atraería no solo a personas que buscaban ayuda genuina, sino también a personas con intenciones egoístas o maliciosas. Segundo, que las protecciones no eran opcionales, eran esenciales, cuestión de supervivencia. Tercero, que el mundo de la práctica espiritual no era todo luz y amor. Había sombra, había peligro, había personas que usaban estos poderes para dañar. Y cuarto, que yo tenía la capacidad no solo de sanar y ayudar, sino también de defenderme. El poder que estaba desarrollando podía ser usado de múltiples maneras. Capítulo 8. Los espíritus hablan. A medida que profundizaba en mi práctica, mi capacidad de percibir y comunicarme con entidades espirituales se volvió más fuerte y más clara. Ya no solo los veía como formas vagas durante los rituales. Comenzaba a poder verlos y escucharlos en cualquier momento, aunque con más claridad en ciertos lugares y momentos. La habitación especial estaba constantemente poblada de presencias. La mayoría eran benévolas, los espíritus guardianes de la familia, guías espirituales, ancestros. Pero ocasionalmente otras cosas intentaban entrar, entidades atraídas por el poder que se generaba en ese espacio, curiosas o hambrientas. Las protecciones que había establecido generalmente las mantenían afuera, pero no siempre. Una noche, mientras realizaba un ritual de adivinación, algo pasó a través de las barreras. Estaba usando un espejo negro para una sesión de adivinación, scrying, una práctica que había estado desarrollando según las instrucciones de la abuela. La técnica involucraba entrar en un estado meditativo profundo mientras miraba la superficie oscura del espejo, permitiendo que imágenes y visiones surgieran. Esa noche, la sesión comenzó normalmente. Vi imágenes fragmentadas, rostros de personas que vendrían a buscar mi ayuda, eventos futuros del pueblo, cosas ordinarias mezcladas con algunas extraordinarias. Pero entonces,
La superficie del espejo se oscureció más de lo normal. Las imágenes desaparecieron, reemplazadas por una oscuridad que parecía moverse, que tenía profundidad, como si el espejo se hubiera convertido en una ventana a un lugar de oscuridad absoluta. Y entonces vi un ojo enorme sin párpado, mirándome desde la oscuridad del espejo. No era humano, la pupila era vertical como la de un reptil, y el iris era de un color que no puedo describir adecuadamente, algo entre dorado y verde, pero también ni lo uno ni lo otro. El ojo me miraba, y yo podía sentir su consciencia, su inteligencia. Y había algo más, hambre, una hambre profunda y antigua. Intenté romper la conexión, apartar mi mirada del espejo, pero estaba paralizada. La presencia en el espejo había establecido una conexión conmigo y no quería soltarme. Podía sentirla intentando entrar, no solo en la habitación, sino en mi mente, en mi ser. En pánico, hice lo único que podía hacer. Grité mentalmente por ayuda. No a nadie en particular, solo un grito desesperado al universo, a los espíritus guardianes, a la abuela, a cualquier cosa que pudiera ayudarme. La respuesta fue inmediata. La habitación se iluminó con una luz que no venía de ninguna fuente física. Las figuras de los espíritus guardianes se materializaron alrededor de mí, más sólidas de lo que nunca las había visto. Y al frente estaba la abuela, su rostro severo y determinado. «¡Fuera!», gritó con una voz que hizo vibrar toda la habitación. «Este espacio está protegido. Esta niña está bajo mi protección. Vete ahora». El ojo en el espejo parpadeó, una acción que fue profundamente perturbadora de presenciar. Hubo un momento de resistencia. Podía sentir a la entidad evaluando, decidiendo si valía la pena luchar por el acceso. Luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. La oscuridad en el espejo se disipó, dejando solo mi propio reflejo mirándome de vuelta, pálido y asustado. Los espíritus guardianes permanecieron unos momentos más, asegurándose de que la amenaza había pasado verdaderamente. La abuela se acercó a mí. «Vas a encontrarte con cosas así», me dijo. Su voz era más suave ahora, pero aún seria. «No todo lo que existe más allá del velo es amigable, no todo quiere ayudarte. Algunos solo quieren entrar a este mundo, usar a un humano como puerta. Debes ser más cuidadosa. Debes fortalecer tus protecciones antes de hacer trabajos de adivinación profunda. Te dejé instrucciones específicas sobre esto». Tenía razón. Había instrucciones específicas en sus textos sobre protecciones adicionales necesarias para trabajos de adivinación que abren puertas entre mundos. En mi exceso de confianza, las había considerado exageradas, opcionales. Ahora entendía que cada una de las precauciones de la abuela había sido aprendida a través de experiencia, posiblemente experiencias tan aterradoras o peores que la que acababa de tener. Esta experiencia me cambió. Me volví más cautelosa, más respetuosa de las advertencias en los textos antiguos. También me hizo entender algo profundo. Hay más en el universo de lo que la mayoría de las personas imagina. Hay inteligencias, conciencias, entidades que existen en dimensiones que apenas podemos percibir. Y algunas de ellas están interesadas en nosotros, no siempre por razones benévolas. Capítulo 9. El linaje revelado. 6 meses después de comenzar mi práctica, decidí que era tiempo de investigar más profundamente en la historia de mi familia. El don había pasado de generación en generación, pero ¿hasta dónde se remontaba? ¿Quiénes habían sido estas mujeres y ocasionalmente hombres de mi linaje que habían practicado el arte? En un baúl antiguo en el ático de la casa de la abuela, encontré documentos familiares que se remontaban siglos atrás. Certificados de nacimiento amarillentos, fotografías descoloridas, cartas escritas en español antiguo y algo más. Un libro genealógico que alguien, probablemente la abuela o su propia abuela, había compilado meticulosamente. El libro era fascinante. Trazaba nuestra línea familiar hacia atrás, generación tras generación, notando específicamente cuándo el don aparecía y en quién. Mi bisabuela María, nacida en 1895,
su abuela Josefa, nacida en 1860, la bisabuela de Josefa, Catalina, nacida en 1815. La línea continuaba hacia atrás, a través del período colonial mexicano, y antes de eso, los nombres cambiaban. Dejaban de ser nombres españoles y se convertían en nombres indígenas, nombres náhuatl. Una entrada en particular me dejó sin aliento. Citlali, hija de Xochitl, nacida en el año 7 Conejo, 1502 por el calendario cristiano, curandera y vidente, guardiana de los antiguos conocimientos. Murió durante la conquista española, pero no antes de pasar su conocimiento a su hija. La práctica de nuestra familia se remontaba a antes de la conquista española. Estas eran mujeres que habían vivido en Tenochtitlan, que habían conocido el imperio azteca en su apogeo, que habían practicado las artes espirituales de las culturas mesoamericanas originales. Seguí leyendo, conectando las piezas. Nuestra línea familiar había sido de curanderas, videntes y sacerdotisas durante el imperio mexica. Cuando llegaron los españoles y trataron de erradicar las prácticas indígenas, nuestras ancestras habían escondido su conocimiento, practicándolo en secreto, disfrazándolo bajo símbolos cristianos cuando era necesario, pero preservándolo. Generación tras generación, el conocimiento había pasado, adaptándose a nuevas circunstancias, pero manteniendo su esencia. Lo que la abuela practicaba, lo que yo estaba aprendiendo, era una síntesis única. Prácticas prehispánicas mezcladas con espiritualidad popular católica, con elementos de hermetismo europeo introducidos durante el período colonial, con adiciones de diversas tradiciones con las que la familia había entrado en contacto a lo largo de los siglos. Pero en su núcleo era algo antiguo, algo que se remontaba a los templos de Tenochtitlan, a las pirámides donde se realizaban ceremonias bajo el cielo abierto, a una cosmovisión donde lo espiritual y lo material no estaban separados, sino entrelazados. Esta revelación me dio una nueva perspectiva sobre mi práctica. No estaba simplemente aprendiendo magia o brujería moderna, estaba conectándome con una tradición que había sobrevivido conquista, colonización, persecución religiosa, modernización. Era una guardiana de conocimiento que cientos de mujeres antes que yo habían arriesgado sus vidas para preservar. Esa noche realicé un ritual especial. Llamé no solo a la abuela Elena y a la bisabuela María, sino a todas las ancestras de mi línea, tan atrás como pudiera alcanzar. Invoqué sus nombres, honoré su memoria, agradecí su sacrificio y su perseverancia, y ellas vinieron, no todas visibles, pero todas presentes. Podía sentir la habitación llenarse de presencias, generaciones de mujeres sabias y poderosas, todas conectadas a través del tiempo y la sangre. Formaban una cadena que se extendía desde el presente hacia atrás, desapareciendo en la bruma de la historia antigua. En ese momento, comprendí verdaderamente el peso y el honor de lo que había heredado. No era solo un conjunto de técnicas o un libro de hechizos. Era una tradición viviente, un linaje espiritual, una responsabilidad sagrada. Y ahora era mi turno de ser un eslabón en esa cadena, de preservar este conocimiento, de practicarlo con integridad y eventualmente de pasarlo a la siguiente generación. Epílogo. 1 año después. Ha pasado 1 año desde que heredé la práctica de la abuela. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. La casa de la abuela es ahora mi casa. La habitación especial es ahora mi santuario. Los libros, las herramientas, los espíritus son ahora mis compañeros constantes. He ayudado a docenas de personas, curaciones, protecciones, consejos espirituales. He aprendido a leer el futuro en las cartas, en los caracoles, en los sueños. He trabajado con hierbas y cristales, con símbolos y rituales, con palabras de poder y silencios sagrados. También he enfrentado desafíos, otros practicantes que vieron mi surgimiento como una amenaza, entidades que intentaron aprovecharse de mi relativa inexperiencia, momentos de duda sobre si estaba haciendo lo correcto, si el poder que manejo debe ser usado de las maneras que lo uso. Pero a través de todo, he tenido guía. Los libros de la abuela, sus espíritus guardianes,
que ahora son también mis guardianes. Y la abuela misma, que aparece cuando la necesito, ofreciendo consejo, advertencias y ocasionalmente simplemente su presencia reconfortante. He comenzado mi propio diario, documentando mis experiencias, mis rituales, mis éxitos y errores. Algún día este diario será leído por quien venga después de mí, así como yo leí el diario de la abuela. La cadena continuará. Miro hacia adelante con una mezcla de emoción y aprensión. Sé que todavía tengo mucho que aprender, que apenas he arañado la superficie del conocimiento que existe en los textos antiguos, en las prácticas tradicionales, en los misterios que aún esperan ser explorados. Pero también sé que estoy donde se supone que debo estar, haciendo lo que se supone que debo hacer. El don me eligió como ha elegido a mujeres de mi familia durante siglos, y yo lo acepto con todo lo que conlleva: el poder, la responsabilidad, los peligros y las maravillas. La abuela practicaba rituales. Me lo dejó todo a mí. Y ahora yo también practico rituales. Continúo su trabajo, honro su memoria y llevo adelante una tradición que es más antigua que las ciudades modernas que nos rodean. Una tradición que seguirá existiendo mucho después de que yo también haya pasado al otro lado. Porque este no es solo mi camino, es el camino de mi familia, de mi linaje, de todas las que vinieron antes y todas las que vendrán después. Somos guardianas de conocimiento antiguo, mediadoras entre mundos, tejedoras de destino y sanadoras de almas. Y mientras haya necesidad en este mundo, mientras haya personas que sufran y busquen ayuda más allá de lo mundano, nuestro trabajo continuará. La vela en el altar de la abuela nunca se apaga. Es mi responsabilidad ahora mantenerla encendida, alimentar esa llama, asegurar que la luz que ella mantuvo durante décadas continúe brillando en la oscuridad, y lo haré, con honor, con integridad, con todo el amor y respeto que tengo por la mujer extraordinaria que me dio este don increíble. Gracias, abuela, por todo lo que me enseñaste, por todo lo que me dejaste, por confiar en que yo podría continuar tu legado. No te decepcionaré. Fin.